Zodiac, 47 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola, amigo? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia y de geopolítica para hacerlo para ustedes un poquito más Geopolítico. interesante. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Nosotros estamos muy emocionados de grabar. Muy felices Muy de grabar contentos. otro capítulo para ustedes. Y en esta ocasión, como siempre, leemos sus comentarios. Estamos muy atentos de lo que les gusta y lo que no les gusta y todo su feedback hacia el podcast. Nos hemos dado cuenta de que les ha gustado mucho el contenido últimamente, más el de geopolítica, ¿no? El que nos ponemos un poco más serios a platicar más como internacionalistas de lo que nos gusta, de lo que verdaderamente nos gusta, ¿no? Que justo es la geopolítica y cómo se interlaza con la historia. Y es por eso que el día de hoy les vamos a platicar un poquito sobre qué es la geopolítica, de dónde viene, cuál es su historia y por qué hay que tomarla en cuenta, ¿no? Porque no sé si hay que estudiarla, pero hay que tomarla en cuenta. En efecto. ¿No? Creo que a partir del capítulo de Donald Trump empezaron muchísimos comentarios de por ejemplo, pone Batgara, pone geopolítica, otro tema al que le dan mucho interés. Me encanta, pero los va a manejar Rusarín. Sólido Rosarín. Sólido Me cae bien. Solo que Es el bueno, güey es bueno. llega a ser un poco tendencioso. Maduro. Es que justo todos los amigos norteños tienen contenido extraño, güey. Sí, güey. Sí. Es otro Güey, otro aparte, otro creo lobby que de gente, Rosarín es güey. como la dicotomía del norteño, ¿no? Porque es así como de blanco súper comunista. Y luego también puedes encontrar el norteño blanco súper amante de las primas. Sí, la verdad que se juntan entre puro raro el lobby de Monterrey. El lobby de Monterrey Los sí lobby de está Monterrey. muy extraño. Pero un saludo a mi Dieguito Rosarín. Sí. A ver cuándo va el hereje. Que para quien sepa, herejes, ese es el chiste. ¿Crees que tenga el que WhatsApp de más Maduro, les güey? caga. ¿De quién? ¿Crees que tenga el WhatsApp de Maduro, güey? Güey, estaría bien verga así de que le mandas un sticker, güey. De que una noticia y nada más un sticker así de que Oye, pero reaccionando a las ¿hay noticias. WhatsApp en Venezuela? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso sí. Amigos venezolanos, pónganos por ahí si hay WhatsApp en Venezuela. Las dos personas que nos escuchan en Venezuela, Ajá, exacto. que están en Spotify, sí sale así de que Venezuela. No, güey, pero no 2, había 3 Spotify en personas. Venezuela, güey. No había, pero güey, sí aparece que las personas no se escuchan en Venezuela. Entonces, A lo huevo. mejor, a lo mejor un turista. Arriba Venezuela. Arriba Venezuela. Pues bueno, antes de empezar con el tema de la geopolítica, de lo que nos truje Chencha, queremos leer algunos comentarios como siempre. En el capítulo de esta Romina Flowers pone, esta Carla Guerrero 3474. Los escucho desde el capítulo de Cleopatra. Es la primera vez que vengo a verlos a YouTube. Fue el primer podcast que conocí. Gracias por traer esta aducción a mi vida. Desde Puebla, Yeah. los saluda lo que ustedes llamarían una señora. Una señora, Háblame lo de mero ti, rico. bella señora. Yo aquí tengo a Juli Carvajal en el capítulo de Flor de Trump. Dice, según escuché, un presidente en Estados Unidos solamente puede reelegirse 2 periodos consecutivos. Así es. Entonces Trump ya lleva un periodo. Lo que planeó fue dejar pasar a Biden. Ahorita que ya ganó la presidencia, se pudo reelegir. Y por la edad apenas así le podía hacer porque no le convenía haber agarrado los 2 turnos antes que nomás fueran en total. Así Ok. van a ser 3. Según Huevo. Juli Carvajal dice que va a ser 3. ¿Tú crees que Trump se pueda reelegir 3 No. veces? Nah, ya nada. Güey, hay mucha gente que dice que a lo mejor Trump va a modificar la constitución para que Elon Musk se pueda candidatear para presidencia. Güey, no Porque- lo dudes ni un segundo. Porque güey. si, No no lo los- dudes si ni ustedes un no lo segundo, saben, güey. Elon Musk sí está nacionalizado estadounidense, pero el güey nació en Sudáfrica. Entonces, según la constitución estadounidense, ese güey no puede ser presidente. Órale. Sí, Sí. pues, pero güey, no lo dudes ni un segundo, güey. Sí, no lo güey. dudes ni un maldito segundo, Y güey. ahora van a decir, pero Claudia Sheinbaum tiene raíces judías. Cállate, pinche antisemita. Cállate, sí. Pero bueno, Rafael Mafurro 3190 dice: Hola chicos, comencé a escucharlos desde hace 2 años, un poco más aproximadamente, y me encantan sus episodios. Yeah. Mi top 3 es 1, Vikingos, Yeah. 2, Piratas, 3, Napoleón. Siempre los escuchaba en el carro, pero ahora ando en Francia y tanto que los escucho ya me acabé todos los episodios y me decidí echar en YouTube. Órale. Muchas gracias, mi estimado Rafita. Un saludo desde las tierras de Macron. Que chingue su madre ese güey, porque ese güey está haciendo todo para que se haga la guerra en Rusia. Que por cierto, en este momento, hoy, 18 de febrero a las 11:42 AM. De hecho, en este momento, así, ahorita, en la ciudad de Abu Dhabi, se está haciendo
el debate y se están haciendo los tratados para poder lograr la paz en Ucrania, en los cuales están Estados Unidos, Rusia, mediador Arabia Saudita y ya. Ucrania no fue invitado. No, güey. Zelensky no fue invitado a las pláticas, güey. Y bueno, qué buen capítulo para cuestionarlo de ahorita que vamos a hablar de geopolítica para tontos. Justo, qué buen momento que esté pasando todo eso, porque estaría para comentarlo un poquito más al ratito. Yo tengo uno de Araceli que dice: siempre quiero comentarles, pero como ando disociada se me pasa. Quiero que sepan que son una de las razones de renunciar a un trabajo tóxico fue el que no me dejaran escucharlos en horario laboral. Son lo máximo, gracias por existir. Hagan un episodio sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre Hitler. Mi hija de 10 años y yo lo esperamos con ansias. Híjole. Les amo. Yo siempre les digo, tengo un poco de conflicto cuando nos dice que las personas menos de 15 años nos escuchan porque de repente andamos diciendo puras leperadas prosaicas. Y pues la neta, pero bueno, Chile, está bien. Sus hijos han de decir peores cosas en su primaria, la neta. El JCB dice: el 2025 no es año bisiesto. Tonto. Vuelve teca. Vuelve teca. Y ya unos últimos dos y ya para empezar. Unos últimos dos dice Felipe Hernández. Dice: mi querido Iker, tu voz se me hace parecida a la de Manuel Morsa. ¿Sí lo has escuchado? No, güey. Güey, a mí me encanta el Manuel Morsa. Yo siempre lo pensé y ahora que me lo dice Felipe, ahora lo creo. Felipe Morsa, el Manuel Morsa es un güey que hace contenido de ajedrez en YouTube y es de ciencia, pero también habla así con palabras rimbombantes de abuelito. Verga, ¿cómo es posible que te comparte? O sea, siendo tú un ñoño, te comparen con un güey más ñoño? Todavía más ñoño. A ver, escucha. El trabajo de ese de 1950 y tantos, le escribí y me dijo que tenía una litografía. Te cae, que se escucha como mí. Es que no, güey, no. Usa aparte, el video se llama Soy un arrogante, gané esta partida. Gané esta partida. El Iker jugando Catán. Y ya el último, Kenneth MQ dice: muy interesante el podcast, no me pierdo uno solo. Cuando hacen el capítulo de Leonardo DiCaprio, entre paréntesis, Da Vinci. Okay. Pronto. Kenneth, te mandamos un saludo. Y finalmente Alicia Estrada dice: me encanta escucharlos, qué inteligentes son. Ojalá muchos jóvenes sigan sus pasos y abran sus mentes al conocimiento como ustedes. Extrañé la voz del Mapita, pero ella también es muy inteligente y su voz muy agradable de escuchar. Claro que sí, puro invitado puro invitado chido. Chingón, puro invitado carajo, chingón. Así es. Pero bueno, mi estimado Iker, ya empezamos con Vámonos ya con este bello, con hermoso y precioso capítulo, donde por si ustedes no lo saben y si ya lo sabían, se lo repito, yo me especialicé en geopolítica en la universidad, especialmente en geopolítica de Medio Oriente, ¿no? De hecho, estoy planeando hacer mi maestría en geopolítica de Asia. Yeah. Pero primero tengo que titular claramente. Titúlame, Fez Aragón. Que es lo más difícil. Titulación por putiza, por favor. Bueno, yo le voy a decir al profesor David, que es el secretario técnico de carrera, que le mandamos que un gran saludo. Si me mete una verguiza y me titula, yo no me enojaría. Yo no cualquier verguiza que usted diga, profe, no hay pedo. Es como las pandillas, así de que 13 segundos que te saltan, güey, o 30 segundos. Yo sí me dejo una verguiza unos 2 minutos de putiza por mi título. 13 minutos de putiza o metidas de pito, güey. Cualquiera de las dos la acepto a cambio de que ya me titulen, de por pinche favor. papel de mierda. Pero bueno. Sí, güey. Pero bueno. Chingue su madre la UNAM, porque no mames, qué pedo lo difícil que es titularse, güey. Sí, justo. O sea, la neta, la UNAM tiene muchas cosas muy buenas, muy bonitas. Afortunados todos los que ustedes estudiaron ahí o siguen estudiando o pues quieren estudiar allá. Pero no mames, titularse sí es un pinche martirio, güey. Güey, todas las pinches. El poli, güey. El poli solo acabas y te dan tu título. Porque aquí no, güey. Sí. O sea, ¿por qué nada más haces tu tesis y la entregas? Tienes que hacer un pinche papeleo que tiene que ir acá y allá y pagos y esto y tómate fotos y libera tu certificado de secundaria. Y tu puta madre. Güey, es como, güey, yo no tengo el certificado de secundaria, güey. Lo tiene la UNAM, güey. Sí, lo tiene el CCH Sur, de hecho. Vas a tener que ir al CCH Sur por tus documentos, güey. Porque nos los pidieron cuando llegamos. Entonces, vale, cheto, güey. Pero bueno, la cosa, ya después de mentarle la madre a la burocracia de la UNAM, que es igual de horrible que la del SAT, la cosa es que estos son temas que a mí me gustan y de hecho pues hablando con Iker a mí me gustaría sacar un podcast llamado Geopolítica para Tontos, ya que justamente pues es lo que a mí más me emociona estudiar, leer y enseñarles, porque pues a Chile está bien padre, güey. Entonces mucha gente de ustedes, y bueno, aquí en Historia para Tontos podcast hemos tenido muchísimos capítulos de geopolítica, que pues el pasado fue el de Donald Trump, pero también tuvimos el de qué pasó con Ecuador y México, también hemos hablado sobre el tema de Bolivia. El de la ruta de la seda también metimos geopolítica. El de la ruta de la seda.
seda y la nueva ruta de la seda. Hablamos sobre lo que está pasando en Israel y Palestina. Acá también es pura geopolítica. Sí. O sea, hemos tomado muchos temas que a lo mejor pues ustedes les dirán, bueno, esos son problemas actuales. Sí, pero también son temas de geopolítica. Entonces, por eso vamos a hacer este bello capítulo de qué es la geopolítica, ¿no? Entonces, para que se den una idea, pues nada más ahorita están pasando muchos eventos geopolíticos, o sea, de que el día de hoy, ¿no? Tan solo ¿lo dijimos en el Patreon? No, lo dijimos ahorita. Sí, No, lo pues dijimos en el Patreon, ¿no? Creo Bueno, que sí. tan solo sabemos que dijimos hace 5 minutos. Tan solo de que ahorita en este momento se está reuniendo Estados Unidos y Rusia en Abu Dhabi como Arabia Saudita de intermediario para poder acabar la guerra en Ucrania, güey. Pero no está invitado Ucrania. Sí, no. O sea, básicamente van a terminar haciendo resoluciones a favor de cualquiera de las contrapartes y Ucrania no está considerado, ¿no? Es así como de, sí, ya sabemos que la guerra es en tu territorio, pero... Sí, pero ya, o sea, pero la perdiste, entonces no tienes... Exacto, güey. Ni modo, la perdiste, Ni modo, hermano. la perdiste, entonces no eres considerado, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ese es un evento geopolítico. Otro evento geopolítico, por ejemplo, otra vez, la guerra israelí-palestina. Otro evento geopolítico, lo que está pasando en Myanmar, porque mucha gente no sabe que en Myanmar hay una guerra civil ahorita y de hecho los rebeldes están ganando mucho territorio. Antes, Birmania. Otro evento geopolítico, el pedo entre Taiwán y China. Otro, no mames, lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo, que van 20 millones de personas asesinadas, güey, y nadie hace nada, cabrón. Sí, no lo que está pasando en nuestra frontera norte con Estados Unidos son cosas que se pueden analizar desde el punto de vista de la geopolítica. Inclusive lo que está haciendo el pendejo de Milei de ofrecerle las nalgas a los gringos en absolutamente todo. Salirse de la Organización Mundial de la Salud, considerar salirse en la Comisión Mundial de los Derechos Humanos, o también pues la superestafa que le hicieron con los criptobros, güey. Eso, güey. Eso está bien interesante. Perdónenme, pero por favor, güey, comenten alguno de ustedes, mis estimados argentinos o criptobros, si ustedes fueron estafados, güey. Sí, compraron. Sí, compraron ¿cómo se llama? La Slibra. Yo chance hubiera comprado de que una para decir, yo también compré. Es como el boletito de la lotería cuando estaban rifando el avión presidencial. Ah, sí. O a mí me encantaría haber tenido un boletito de esos, güey. Pero nada más para marcarlo y decirle a mis hijos, así que yo viví la historia, güey. Ve lo que yo fui hicieron parte estos de la güeyes, democracia, hijo. Fui motor de la cuarta de la 4T. Yo fui parte de la historia. Pues hijo. sí, entonces ustedes se preguntarán, pues ya estaban platicando de los actos geopolíticos y que estos fenómenos se pueden estudiar desde el punto de vista de la geopolítica, pero aquí es donde les vamos a contar nosotros a ustedes sobre qué es la geopolítica. ¿Qué chingados es la geopolítica? Entonces, pues mira, yo tengo aquí que la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. O sea, digamos que es una disciplina que engloba muchos otros factores y muchas otras disciplinas, ¿no? Justo como las relaciones internacionales, que no nada más es una ciencia exacta, sino que se compone de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, las relaciones internacionales se componen pues del derecho internacional, de la política internacional, de la economía internacional, de la micro y la macroeconomía, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la geopolítica también se entiende como este conjunto de disciplinas, como la geografía humana, la geografía física, justo la política internacional y la política exterior. Entonces, pues la geopolítica, pues es decir, es un método de estudio de la política exterior para poder entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas, ¿no? Que no se confunda también con geografía política, que es otro concepto que vamos a explicarles un poquito más adelante. Sí, geopolítica la raíz viene del griego ge, que es tierra, y politique, que es política. Literalmente la política de la tierra, ¿no? La geopolítica se refiere a los países y las relaciones entre ellos, pero también puede centrarse en varios tipos de estados, que son los estados independientes de facto con reconocimiento internacional limitado y relaciones entre entidades geopolíticas subnacionales como estados federados que conforman una federación, confederación o sistema cuasifederal. ¿Qué chingados acabas de decir, mi teca? Bueno, pues resulta, no sé si se acuerdan, que tuvimos un capítulo sobre micronaciones y microestados, porque la geopolítica no nada más
influye en los estados de facto, ¿no? Que pues puede ser México, Estados Unidos, Argentina y posiblemente Bolivia, ¿no? Pero también puede influir en estados de facto con reconocimiento internacional limitado como Palestina, Kosovo, Sáhara Occidental, Timor Oriental ya reconocido, Sí. Abjasia, Osetia del Sur, ¿no? Y la República no sé qué de Chipre, que es así como que un lugarcito donde hay muchos terroristas en Chipre, y entidades geopolíticas subnacionales que inclusive también pues puede ser que algunos estados actúen de cierta manera, por ejemplo, no sé, de que el estado de Chihuahua Sí. esté actuando de cierta manera con Estados Unidos para poder tratar los temas migratorios, Sí. ¿no? Entonces la geopolítica no nada más está establecida dentro de estados reales, que se le podría decir, ¿no? Sino que también está establecido básicamente en todos los lugares de la Tierra que cumplan con las características de un estado que es. Hoy lo dijeron, hoy el comentario fue como, hace mucho no dicen que es un estado. Les ha faltado últimamente. ¿Y cuáles son las ¿ves? características de Población, gobierno Territorio. y territorio. Y reconocimiento Reconocimiento internacional, pero esto ya no está tan establecido según la doctrina Carranza de 1917. Exactamente. Sí, me acordé que un güey dijo de que no mames, hace mucho que no dicen lo que es un estado, ya casi se me olvida. Ajá. Se nutre especialmente de disciplinas, de varias disciplinas, ya que la geopolítica es multidisciplinaria, como dijo Iker, que incluye la historia, relaciones internacionales, geografía política, que es algo que les vamos a explicar cuál es la diferencia, Sí. la ciencia política, que también les vamos a explicar la diferencia, la sociología y la antropología. Realiza el estudio del orden establecido acuerdo a las características económicas, culturales y recursos del Estado, así como su situación geográfica y relativa entre unos y otros. Esto es bastante importante porque, pues, básicamente lo que nosotros vamos a hablar ahorita son sobre las teorías geopolíticas, y algo que voy a recalcar y les voy a decir desde ahorita: la mayoría o casi todas las teorías geopolíticas son teorías eurocentristas. Eso. Ya que la geopolítica se basa en el reconocimiento del poder, es decir, los centros de poder, Sí. ¿no? Que son Estados Unidos, Europa. Ahora la geopolítica ha cambiado porque ya también tenemos otra vez a China, a Rusia. Y justo también yo te iba a preguntar, porque ahorita estabas comentando de que la geopolítica estudia los fenómenos, pero como que se centra un poco en el poder político que ostentan los estados, ¿no? Pero ¿qué pasa, güey, cuando ya nos vemos sobrepasados en este mundo tan neoliberal extraño que ya las empresas tienen más poderes que algunos países, güey? O sea, las empresas transnacionales que estamos viendo ahorita en Estados Unidos con los broligarcas, con todos los broligarcas, pues ostentan muchísimo más poder que muchísimos países del mundo. Entonces, eso estaría también padre comentarlo en este capítulo, Sí, ¿no? sí, y de hecho eso es geopolítica de Estados Unidos, güey, Sí. a través del mundo empresarial, sí. del neoliberalismo. Pero sigue siendo geopolítica de Exacto. Estados Unidos porque es donde son todas esas empresas, güey. Sí, ¿No? de Estados Entonces Unidos. están estableciendo un poder a través del mundo empresarial, pero siguen respondiendo a los intereses estadounidenses. Sí. O sea, a pesar de que sí tienen mucho poder estas empresas, que pues pueden tener más poder que un país, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Banana Fruit Company. Eso, güey. Ajá, ¿no? O Que sea, también deberíamos hacer un capítulo de las de guerras verano. bananeras, güey, que Sí. yo les recomiendo mucho los capítulos de guerras bananeras del Gringo Man, güey. Del Gringo Man. Qué puta, güey, no Hay que mames. invitarlo, nunca lo hemos invitado, güey. Anda ahorita retirado, güey. Ya. Sí, está retirado. Pero bueno, vayan a verlo. Ajá, vayan a verlo, están muy buenos, güey. O sea, justamente vayan a ver justamente cómo la United Fruit Company, güey, pues tenía más poder que todos los países centroamericanos. Centroamericanos, güey. Sí, justo. E hicieron un cagadero. Pero eso sigue siendo geopolítica de Estados Unidos, güey. Y que de hecho en algún momento en Estados Unidos se referían a varios países de Latinoamérica como países bananeros. Sí. ¿No? Que ahorita ya es un término Todavía, que no se güey. utiliza. O sea, todavía, ¿no? Pero Ya es un término peyorativo. es un término súper Que peyorativo. bueno, ¿no? a ver, si hablamos de Nicaragua. La geopolítica se centra en el poder político vinculado en el espacio geográfico, particularmente en aguas territoriales, territorio terrestre en relación con la historia diplomática. Los temas de geopolítica incluyen las relaciones entre los intereses de los actores políticos internacionales centrados en un área, en un espacio o elemento geográfico que crean un sistema geopolítico. Y esta misma geopolítica construye las teorías geopolíticas clásicas, ya que muestran las funciones políticas e ideológicas de las grandes potencias, ya que algunos trabajos también discuten la geopolítica de las energías renovables. Es decir, cada país y cada estado va a hacer su geopolítica en función de sus delimitaciones territoriales, Sí. y tanto terrestres como marítimas, porque recuerden que cada país tiene 20
¿22 millas náuticas? 22 millas náuticas, no se confirma ese Ahorita dato. te busco. Tiene tantas millas náuticas en las cuales son territorio soberano, que se definieron pues porque básicamente era como que la distancia que llegaba a un cañón de 12 un millas buque. náuticas. 12 millas náuticas, Sí. que pues era la distancia en la que ya no llegaba una Una bala de cañón. una bala de cañón de un barco, pero ahora tenemos misiles intercontinentales, entonces eso vale verga, ¿no? Sí, Pero bueno. donde te escondas te agarran. Ajá. Pero justamente los países van a centrar primero en la defensa de su territorio y de su soberanía, y a raíz de esa defensa de su territorio y soberanía, que es una lucha de poder constante. Ya hablaremos un poco de la teoría del poder de Morgenthau, pero justamente es una lucha de poder constante sobre el dominio sobre el otro o las relaciones, ¿no? Porque antes la geopolítica clásica se basaba básicamente en las relaciones entre los estados y en el que un poder mayor era el que dominaba a los otros. Pero Sí. luego llegan teoristas geopolíticos como ay, se me fue el nombre de este pendejo. Ahorita, denme un segundo. Mackinder. Ok. Llegan otros teoristas como Mackinder, donde dicen como que no, güey. O sea, sí, el poder es bastante importante dentro de las geopolíticas de un país, pero la realidad es que la geopolítica se basa en la interacción entre diversos poderes, ¿no? Para poder tener acuerdos en común e inclusive el reconocimiento de que existen otros poderes para poder lograr la dominación total, ¿no? Sí. Porque la geopolítica se vincula mucho con otras teorías sociales que es la realpolitik, Sí. ¿no? Que es la política real. Sí. Ajá. Que es, creo que le dicen en español el realismo político. El realismo ¿no? político. El realismo político. El realismo político, que hagan de cuenta que una cosa es el idealismo, donde, ay, sí, todos los países se llevan muy bien y todos somos amigos, abracémonos y tengamos una orgía entre todos. Y el realismo político, que es básicamente todo mundo se está peleando y todo mundo está Sí, o sea, actuando bajo sus propios intereses. El realismo político lo único que hace es poner al poder como la única fuente o sea, como la única moneda de cambio, ¿no? O sea, de que cualquier cosa en la que queramos analizar la vida política de los estados y demás, lo vamos a ver a través del lente del poder. O sea, de que el poder es el bien más importante y es el bien que todos están tratando de obtener. Eso es lo que dice el realismo político. Hoy en día sabemos que el realismo político ya se vio rebasado, ¿no? Porque ya hay muchísimos más factores aparte del poder, Sí. ¿no? Y en este mundo globalizado en el que vivimos, ya el poder por el poder ya no es el único factor que influye en la política internacional. Y algo importante que decir es que absolutamente todos los países manejan su propia geopolítica, Sí. ¿no? Porque todos los países defienden sus propios intereses, tanto políticos, económicos, sociales y diplomáticos, ¿no? Aquí tenemos pues muchas variantes que, por ejemplo, es el poder blando, el poder fuerte. Por ejemplo, ustedes me dicen como, oye, güey, ¿crees que puedas ejemplificar lo que es una geopolítica económica? Pues son las sanciones económicas. ¿Qué es una geopolítica diplomática? Es romper relaciones, ¿no? Con Sí. países diplomáticos, como pasó con Ecuador y México, ¿no? Otra que es el poder blando, pues básicamente yo le llamo, ya le hemos hablado mucho, ¿no? Sobre el poder blando, que es el chingaquedito. O sea, sí, pero creo que este sería el capítulo en el que podemos explicar lo que es el soft power. Porque siempre decimos de que el soft power es como justo así normal, pero creo que este capítulo, que es el capítulo de geopolítica, pues estaría interesante poderles... Pues darles una pinceladita que Exacto. es el soft power, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la diferencia del soft power y el hard power, ¿no? hard Que el hard power, power sí, es sí. básicamente El ya... poder duro, así. El poder duro, así dura la verdura, ¿no? Básicamente, pues que literalmente les meten el chile a otros países, ¿no? Directamente y sin preguntar. Pero bueno, estaremos hablando todo esto en este capítulo. Espero que no se nos vaya nada, pero yo creo que sí me gustaría empezar como a mí me gusta. Por el principio. Por el principio. Yo- Sí, llevamos 30 minutos hablando, güey. Yo tengo aquí un poquito de cómo pasamos de la geografía política a la geopolítica, ¿no? O sea, el término geopolítica, cuando ustedes nos estén escuchando hablar de geopolítica, es que tiene una connotación estratégica e incluso militar, ¿no? Mientras que el término geografía política se refiere más bien como a las organizaciones de estados, regiones, entidades administrativas, fronteras y habitantes. No, o sea, es un poco más el cómo se administran estas regiones, las entidades administrativas y las fronteras, pero no tiene esta connotación militar. No es una manera de ver y estudiar al poder. O sea, la geopolítica, si lo quieren pensar así ustedes, digamos que es un lente con el que nosotros podemos analizar la realidad
teniendo en cuenta muchísimos factores, ¿no? O sea, hay muchísimos antecedentes de la geopolítica a lo largo de la historia, que es lo padre, ¿no? Que hemos platicado con ustedes, no importa si es reciente o es una cosa de los romanos o es una cosa de los egipcios, o nos podemos ir aquí justo dentro de México con las civilizaciones prehispánicas, ya había como acciones que pueden ser analizadas desde el lente de la geopolítica, ¿no? O sea, por ejemplo, el profesor alemán de geopolítica Adolf Grabowski empieza a citar autores griegos como Heródoto, Polibio, Tucídides y Piteas. Creo que ya hemos platicado varias veces aquí de Tucídides y la trampa, ¿no? De que el cambio de hegemonía y demás. Pues justo, no obstante, las primeras ideas sobre geopolítica, y cómo es entendida hoy, la disciplina, aparecen en Europa, lo que comentaba Teca de que ¿por qué todas estas teorías tienen como centro a Europa? Pues porque nacen ahí, ¿no? En la época de la Ilustración. Como por ejemplo, los ensayos de David Hume y de Montesquieu. También, no sé si alguna vez hablamos de Montesquieu aquí, pero pues Montesquieu, si algo se pueden quedar de él así muy rápido, pues él escribe el espíritu de las leyes. Y el espíritu de las leyes, pues según él, pues eran de que, pues él empieza a teorizar el sistema de separación de poderes y la monarquía constitucional, que es lo que él considera mejor en su especie como garantía contra el despotismo. O sea, ese güey dice, así como Francis Fukuyama decía de que la democracia liberal era lo mejor del mundo, pues David Hume decía de que, güey, pues la separación de poderes y la monarquía constitucional es lo mejor que podemos hacer. ¿No? O sea, desde ahí empieza un poco a sentar las bases de lo que es la geopolítica en el mundo, ¿no? Después, un poquito después de Montesquieu, que es en este momento en el que ya se le empieza a atribuir el espíritu de la libertad a las potencias marítimas, mientras que la gran potencia continental, porque en este momento era el Imperio Ruso, encarnaba el espíritu del despotismo. Entonces, pues ya también se ve como empieza a salir la geopolítica, pero también un poco como herramienta para definir a las potencias exteriores, ¿no? O sea, justo en este momento Montesquieu y el espíritu de las leyes pues se estaba poniendo en el mundo comparado contra el Imperio Ruso, ¿no? Decía, güey, es que nuestras políticas son mejores. Entonces, un poquito ya después, esto fue en 1748. Ahí describieron el espíritu de las leyes, ¿no? Un poquito después, en 1840, empiezan ya los pioneros de la geopolítica, que fueron el geógrafo alemán Friedrich Ratzel y el politólogo sueco Rudolf Klechen. También está un autor muy importante que era el contraalmirante estadounidense Alfred Thayer Mahan y el geógrafo británico Halford Mackinder. A huevo, viva Mackinder. A huevo, viva Mackinder, exactamente. Entonces, pues a excepción de Kellen, ninguno de ellos llegó a utilizar el término geopolítica en sus teorías. O sea, todavía no existía el término geopolítica, ¿no? Pero después de la Primera Guerra Mundial, pues la literatura política, más bien, se empezó a transformar un poco en literatura geopolítica, ¿no? O sea, cuando empieza la diplomacia política, más bien la disciplina política, que es, pues se dieron cuenta después de la Primera Guerra Mundial de que pues ya no puedes hacer guerra uno contra uno, ¿no? El mundo se empieza a interconectar, empiezan a hacer lazos culturales, económicos y más entre las grandes potencias y se dan cuenta después de la Primera Guerra Mundial que ya no es viable observar el mundo con las herramientas que teníamos, ¿no? Con las teorías que existían. Entonces empiezan a salir estas teorías geopolíticas de cómo los estados interactúan entre sí con esta gran variedad de factores, ¿no? Entonces, pues ya llegamos al 1919, donde Yves Lacoste atribuye el establecimiento de la geopolítica a los jóvenes profesores de geografía alemanes en 1919, justo terminando la Primera Guerra Mundial. Entonces consideran la geografía política que se enseñaba en las universidades como inadecuada para demostrar que las fronteras de Alemania establecidas por el Tratado de Versalles no solo son injustas y absurdas, sino que también para el futuro de Europa eran peligrosas. Eso fue como de las primeras opiniones que tuvo la geopolítica después de la Primera Guerra Mundial. Y pues ahí mismo la geopolítica les había dado la oportunidad de argumentar y así se convirtió en una oposición a la geografía política de tipo académico. Justo ahí empezaron de que, pues sí, la geografía política está padre, güey. Podemos analizar cómo nos llevamos en las fronteras y cómo está nuestra relación económica, pero no podemos analizar un tema puramente de poder y militar a través de la geografía política, ¿no? Tenemos que inventarnos algo nuevo y ahí es donde se sacan de la cola la geopolítica. A mí si me preguntas, güey, el padre de la geopolítica es Heródoto y Tucídides. Y Tucídides. Heródoto porque, pues, güey, pues aparte que Heródoto es el padre de la historiografía, güey. El vato hizo un análisis muy interesante y no se dio cuenta, a mi parecer, o a lo mejor no lo expresó ampliamente, los juegos del poder, ¿no? Porque acuérdate que Heródoto lo que hace es estudiar la guerra, las guerras médicas, ¿no? Que es la guerra de Grecia contra
el imperio persa. Sí. Pero justamente lo que hace Heródoto cuando está haciendo sus estudios o cuando está haciendo su historiografía, ¿no? Cuando está narrando toda la historia de las guerras en sus libros, el güey empieza a hacer narraciones de cómo ciertas ciudades eran muy importantes para poder, que tenían que tomar esta ciudad para que pudieran debilitar al enemigo, ¿no? En este caso, pues los persas. Entonces habla sobre, o sea, de cómo pues se tienen que tomar ciertas ciudades mercantes, tienes que controlar ciertas rutas comerciales, ¿no? O alguna fortaleza muy importante porque es el paso hacia otro, o sea, a la entrada del imperio. Entonces, Heródoto, yo creo que es el padre de la geopolítica en sí, sin saberlo, porque todavía no existía, el término. Y Tucídides, me gustaría también decir que escribió el primer gran libro de la geopolítica, que son las guerras del Peloponeso. Sí, que no lo lean, es de hueva, güey. Es de hueva, ya lo leímos. A mí sí me gusta, güey. O sea, es una crónica histórica. Por eso se llama Mi perro Creso, güey. Por el rey Creso. Por el rey Creso. Sí, o sea, bueno, es de flojera porque no tiene absolutamente nada narrativo y novelesco, nada más es una crónica histórica de lo que pasó. Léanlo. Yo sí digo que lo lean. Bueno, léanlo. Si les gusta la geopolítica, léanlo, bueno, porque exacto. Es el primer libro geopolítico, ¿no? Sobre un conflicto que se podría considerar como mundial y regional. Entonces, esa es en mi humilde opinión. Yo tengo una cita de Heródoto que de hecho creo que explica un poco por qué sí es el padre, ¿no? de la historiografía y de la geopolítica, que es pues en el primer párrafo de una de sus prosas griegas anuncia, o sea, este güey dice Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los resultados de su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acomedidas, ya sea por los griegos y por los bárbaros, no caigan en el olvido. De también razón del conflicto que enfrentó a estos dos pueblos. O sea, esto fue antes de una de las crónicas históricas que escribió Heródoto, diciendo, oye, güey, pues yo estoy escribiendo esto a pesar de las grandes empresas que ganaron los conflictos, pero yo lo único que quiero hacer, yo no quiero abatir el recuerdo de las acciones humanas, lo único que quiero es, pues sí, un poco nada más ponerlo en papel y pues ya sea la parte del punto de vista de los griegos o de los bárbaros, yo lo quiero contar. O sea, quiero ser lo más objetivo posible y quiero contar pues de la manera más fiel estos elementos para que si alguien en el futuro los quiere leer, los pueda conocer sin ningún sesgo. A huevo. ¿No? Entonces, pues yo creo que por eso ahí podemos poner la importancia de Heródoto en la historia, ¿no? De por qué. Eso es el principal historiador de la historia. Válgame la redundancia. Valga la redundancia. Pero bueno, regresando, el término geopolítica fue utilizado por primera vez por Rudolf Helen, que a Helen. Sí, está raro, yo también. Pues ya Helen. El Helen. Fue por el sueco Rudolf Helen en 1899 con su libro Introducción a la Geografía Sueca, en el cual expuso los rudimentos básicos de la geopolítica. En 1916 produjo su libro más importante, que es El Estado como forma de vida, o Le Staten som Livsform. Qué buen libro, raza. Ese sí. Pónganlo, apúntenlo. Sí. El Estado como forma de vida. Hijo de su pinche madre, este cabrón en este libro lo que hizo fue básicamente decir, el Estado es un ser vivo, güey. El Estado es básicamente como, es un ecosistema como pues no sé, un bosque, como la selva, güey, ¿no? O sea, es básicamente el Estado tiene sus propios intereses y el Estado actúa conforme en sí. ¿Dónde utilizó por primera vez el término geopolítica? Según el politólogo Peter Davidson, Helen teorizó que los estados constan de 5 elementos que debieran ser estudiados por 5 disciplinas politólogas: geopolítica, demopolítica, ecopolítica, sociopolítica y craptopolítica. Que no tengo ni puta idea qué es craptopolítica. ¿Craptopolítica? Me suena así. ¿Como geografía? No sé. Dice... no dice nada. ¿Es con criptopolítica? No. Craptopolítica. ¿Qué es? Eso sí no sé qué es. No, pues no aparece, güey. ¿No aparece, güey? No me parece, güey. Se lo inventaron. Se lo inventó ese güey. Bueno, yo creo que tenemos que si alguno de ustedes sabe qué es la craptopolítica, que seguramente lo explique este güey en su libro. Bueno, geopolítica, demopolítica, que es de demografía, ecopolítica, ecología, sociopolítica, de los términos sociales, y craptopolítica, que yo espero que sea de los craptos. De los craptos. De los craptos de toda la vida. A ver. No, no, a mí no me apareció, güey.
¿No? Pero bueno, se lo dejamos de tarea y yo me voy a poner a checar el libro y si sale, se lo contamos en la siguiente vez. Helen indica que los territorios estatales están vinculados entre sí en conexión orgánica con cuerpos, con corazones y pulmones y por partes menos nobles. ¿Qué les dije? Carajo? Helen es lo que hace. Dice, el Estado es un pinche ser vivo. Como cualquier forma de vida, los estados deben expandirse o morir. Esto se debe a la pura atracción por la conquista, esto no se debe a la atracción por la conquista, sino al crecimiento natural necesario para la autopreservación. Es decir, así como el humano tiene que crecer para poder madurar, sobrevivir, hacerse un ser más pensante, fuerte, pitudo, pues también el Estado tiene que hacerlo, porque básicamente si no creces, no te adaptas, entonces básicamente tienes la tendencia a desaparecer como han hecho muchos estados a lo largo de la historia, como por ejemplo, no sé, el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? Sí. De aquí ya me voy a saltar yo a las escuelas geopolíticas. Como les dije al principio del podcast, algo muy importante saber de aquí, de la geopolítica, es que la mayor parte de las teorías son totalmente eurocentristas, ya que se basan con la expansión del poder de Occidente. Pero ojo, no significa que no existan teorías rusas, chinas, indias o que cada estado aplique su propia geopolítica. Aquí estamos hablando de la teoría, ¿no? Sí. Básicamente la filosofía de la geopolítica. Y vamos a empezar con Estados Unidos, con Alfred Thayer Mayhem, ¿no? Porque mi queridísimo Mayhem, su teoría se basa en el poder marítimo. Mayhem creía que la grandeza nacional estaba asociada directamente con el mar y sobre todo con el uso comercial en tiempos de paz y su control en tiempos de guerra. Estaba inspirado en teorías de Antoine Henry Jomini, que tenía teorías de estrategia militar, y Mayhem enfatizaba que las ubicaciones estratégicas, así como los niveles cuantificables del poder de combate de una flota, era sustancial para el control del mar, ¿no? Es muy interesante porque este güey Mayhem, güey, se inspiró en un... Ay, aquí lo tenía. Bueno, se inspiró en un político, güey, que básicamente era el principal político o el principal estadística y militarista político que se basó en el poder a raíz de la guerra civil estadounidense. No, este güey sí dijo como de no mames, es que... Y también se inspiró en el Reino Unido porque se dio cuenta que el amplio poder del Reino Unido era por su poder naval, ¿no? Los güeyes controlaban absolutamente todas las... O sea, porque decía, ¿cómo una isla, güey, de tamaño de Michigan puede controlar todo el mundo, ¿no? Y se dio cuenta que es básicamente por el poder naval, porque los güeyes tenían la flota más poderosa de todo el mundo, la tenían en absolutamente cualquier parte de todos los continentes, y no solo eso, sino que controlaban todas las rutas comerciales, ¿no? Propuso 6 condiciones necesarias para que una nación tuviera un poder marítimo: posición geográfica ventajosa, costas útiles con abundantes recursos y clima favorable, extensión del territorio, población, población lo suficientemente grande para defender su territorio, sociedad con aptitud para el mar y la empresa comercial, y gobierno con influencia e inclinación a la dominancia del mar, ¿no? Que es básicamente eso lo que les comentaba. O sea, Mayhem pues también hace su teoría con base en Estados Unidos, diciendo, güey, es que Estados Unidos tiene 2 costas gigantes en las cuales uno da al Atlántico, otro da al Pacífico. Entonces Estados Unidos, para poder ser más poderoso, necesita controlar las rutas comerciales, ¿no? Para poder pues crecer como país. Mayhem vivió a partir de 1840 a 1914 y de hecho su teoría, güey, sí fue aplicable, güey, porque no sé si tú sabías, y yo lo aprendí el día de ayer que estaba estudiando, güey, pero Estados Unidos tuvo una guerra con los países bereberes. No, güey, yo no sabía eso, güey. O sea, los países bereberes, para los que no sepan, eran como países piratas, básicamente musulmanes, que es ahora Argelia, Libia, Marruecos, ¿no? Que son los países bereberes, güey. Pero pues resulta que los estadounidenses tenían que pagar una cuota a los bereberes para poder comerciar con el Imperio Otomano, para poder comerciar en el Mediterráneo. Entonces se hartaron los gringos y dijeron, ¿por qué chingada madre tenemos que pagarles impuestos a estos güeyes para que no nos roben a nuestros barcos? Mandaron una flota, güey, y atacaron Argelia, güey. O sea, invadieron Argelia a principios del siglo XX, destruyendo a la flota de los países bereberes y liberando el comercio en el Mediterráneo. Entonces, básicamente es la aplicación de las teorías geopolíticas de Mayhem, ¿no? Del poder marítimo. Sí, de hecho yo también aquí, hablando ahorita de los Estados Unidos,
es nada más un medio dato curioso, ¿no? De un autor que se llama Frederick Jason Turner, ¿no? Que también que fue en el 1890, una cosa así. Ajá. Dice, distingue en su libro la tesis de la frontera entre los conceptos border y frontier, que los Estados Unidos tienen esos dos conceptos. Pero una vez que, o sea, en español se suelen traducir de la misma manera, ¿no? Que es frontera, ¿no? Que viene de la misma raíz. Pero la cosa es de que según este historiador estadounidense, el término border se puede entender como una delimitación territorial, mientras que frontier es entendida como una oportunidad para la expansión, el trabajo y la propiedad privada, ¿no? Entonces, esto fue una tesis de este Frederick Jason Turner en el que dice, oye, pues el lenguaje en la política internacional también influye en cómo la ejecutamos, ¿no? Porque, pues justo, los países bereberes no eran una frontera, o sea, no eran un border para ellos, era la frontier, era el lugar de expansión. Porque acuérdense que pues toda la ideología americana viene de esto, justo de los pioneros, en llegar al otro lado, a llegar al otro lado del mar, ¿no? A explorar. Entonces, justo creo que también tiene que ver con cómo se esparcen estas ideologías occidentales a lo largo del lenguaje, o sea, utilizando el lenguaje como base fundamental para la conquista y la expansión, ¿no? Entonces, Sí. No, o sea, si nos vemos la geopolítica de Estados Unidos así como, ¿y cómo nos afectó a México? Bueno, pues recuérdense que ellos tenían una madre que se llamaba Destino Manifiesto, ¿no? Que básicamente nosotros somos el pueblo divino, el pueblo seleccionado por Dios. Sí. Y por eso necesitamos llegar a la otra costa. Bueno, otro teorista estadounidense muy importante, el hijo de su puta madre, que ojalá se esté quemando en el infierno, ese cabrón, neta, lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad. A la humanidad, güey. Claramente, Andrés Manuel López Obrador. No, Henry Kissinger. Hijo de la chingada. Henry fucking Kissinger sostenía que la teoría de Estados Unidos debía mantener el equilibrio global frente a un poder tan grande que era un país con una larga historia de expansionismo, la cual era la Unión Soviética. Claro que sí, Kissinger argumentó en la idea con la disolución de la Unión Soviética y las intenciones hostiles, y que las intenciones hostiles llegarían a su fin hasta que la Unión Soviética desapareciera, así como las consideraciones tradicionales de la política exterior, que estas no eran aplicables dentro del conflicto ruso-estadounidense, ¿no? Henry Kissinger, por si ustedes no saben quién es ese güey, fue un cabrón que básicamente cometió todas las atrocidades que hizo Estados Unidos durante la Guerra Fría, ¿no? Sí. Fue el que mandó a invadir todos los países en América Latina, en África y en Asia. Fue el güey que cometió así, pero genocidio a la manera más estúpida. Era el que hizo el Plan Cóndor para poder hacer golpes de Estado en América Latina. Es el güey que de repente veía una pizquita de comunismo y hagan una revolución y después pongamos dictaduras militares a la verga. Que ya les explicamos un poquito sobre qué es la Realpolitik, ¿no? El realismo político. Pues bueno, Henry Kissinger usaba la Realpolitik sin ataduras morales. O sea, este güey defendía que la política exterior debía basarse en un análisis frío del poder. O sea, de que el poder en sus términos así, de que más fuertes, ¿no? Convivencias estratégicas, lo que llevó a respaldar regímenes autoritarios y a pasar por alto abusos de derechos humanos si estos favorecían los intereses estadounidenses. Así es. Es por eso que ya la Realpolitik no funciona, ¿no? Porque ya sabemos que no importa si utilizamos la fuerza, también hay otros factores que tenemos que proteger, como los derechos humanos. Ahora, Kissinger estaba muy inspirado en la geopolítica de Halford Mackinder, que ahorita hablaremos de ese güey, pero ese es teorista británico. Pero justamente Halford Mackinder hizo un estudio tan increíble sobre la geopolítica moderna que, bueno, ya después muchos otros teoristas habrán aceptado que el güey básicamente estaba diseñando la geopolítica del Reino Unido para que el Reino Unido pudiera conquistar todo el mundo. Pero aún así, muchos teoristas se inspiraron dentro de estos estudios, que de hecho Halford Mackinder estudió muchísimo, ¿sabes a quién, güey? A Napoleón Bonaparte, güey. O sea, Napoleón Bonaparte fue un geopolítico brutal, porque ese güey, si ustedes se preguntan por qué Napoleón Bonaparte invadió Rusia, fue básicamente porque Napoleón sabía la importancia económica que podía tener Rusia. Sí. ¿No? Simplemente no se imaginó que fueran tan poderosos, pero Bonaparte estudió mucha geopolítica que no tenía nombre en ese entonces para poder decidir qué países invadir y tomar la decisión de hacerlo, güey. O sea, era como es necesario vencer a estos güeyes porque controlan las rutas comerciales, porque tienen recursos, por esto. Y de hecho,
Adolfito Hitler, güey, también estaba muy inspirado en varias teorías de diversos geopolíticos y es por lo mismo que Adolfito invade también la Unión Soviética porque estaba muy, muy familiarizado con lo que ahorita llamaremos que es la teoría del pivote. Pero bueno. Pivote, cámara, pivote y RIN. Cámara, pivote y RIN. Pero bueno, Kissinger interpretó en retrospectiva la Guerra Fría en términos geopolíticos con un enfoque que no era característico de la obra de la Guerra Fría. Ahora, sin embargo, se centró en el comienzo de la Guerra Fría con el objetivo de la oposición moral al comunismo. Se había fusionado con la tarea geopolítica de contener la expansión soviética. O sea, si te fijaste, güey, fue pura ideología, güey. Sí. O sea, la oposición moral, o sea, de que no había. Básicamente, eres soviético, eres malo. Ah, sí, justo. Con ese hecho. No había punto de negociación. No era de que, bueno, vamos a tratar de llegar al equilibrio económico entre las potencias. No, es de que hegemonía moral americana en todos lados. Nixon añadió que era un guerrero frío geopolítico más que un ideológico. ¿No? Pero ya podemos ver que... Eso lo podemos, sí, claro. Podemos leer. El güey sí cometía... Él fue el vato que dijo bombardemos a todos los civiles en Camboya porque a lo mejor le suena algo que dice como es que ahí hay Frente de Liberación Nacional, alias el Ho Chi Minh, en esa ciudad donde hay muchos civiles. Ahora le dicen amas. ¿No? Henry Kissinger consideraba que después de Rusia, la segunda amenaza geopolítica que daba era Alemania, y tal como Mackinder lo había temido hace 90 años. Sí. Su asociación con Rusia era lo que más temía Henry Kissinger y también Mackinder. Porque, ojo, uno de los mayores miedos de los europeos occidentales es que un día, y de hecho aquí viene un chismecito, un día Alemania diga, ¿sabes qué, güey? Creo que tengo muchísimas cosas en común con Rusia. Entonces, lo que dicen estos teoristas, tanto ingleses como franceses como estadounidenses, es como, no mames, imagínense que se mezcle la inteligencia, la tecnología y la mano de obra alemana con los recursos rusos, güey. No mames, güey. Se hace una pinche... Ahí sí sería así, güey. Algo cabrón, güey. Una catástrofe para los americanos. Para los americanos, güey. Es lo que más temen los americanos. Una unión alemana-soviética. Bueno, en ese entonces... En su momento, ¿no? En su momento era la unión alemana-soviética. Era lo que más tenían, güey. Por eso de repente cuando Adolfito y Stalin, hicieron como que los tratados de no agresión y la división de Polonia, todo el mundo era como de... ¡Ah! Por favor, ¿Qué no. pedo? Sí, ¿Qué no mames. pedo, güey? ¿No? Y pero bueno. Yo tengo aquí. Espérate, chisme. Y por eso dice el chismecito, que por eso destruyeron el Nord Stream 2, que por si no lo saben, era un ducto que mandaba gas natural de Rusia directamente a Alemania. Entonces que estaba yendo otra vez muchos acercamientos así coquetos entre Alemania y Rusia. Y pues Estados Unidos dijo como, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que se están llevando bien? ¿Quieren ver algo así cabrón? ¡Pum! Explotan el Nord Stream, ¿no? Entonces, pero bueno, ya. Y no, pero güey, eso hace cuánto pasó, hace no mucho, güey. Y no fue noticia. O sea, nosotros nos enteramos de lo del Nord Stream porque somos internacionalistas, pero no salió en ningún lugar. O sea, no me acuerdo verlo en las noticias, güey. Y eso fue algo importante, algo coyuntural en la historia del siglo XXI. Y no me acuerdo si la mayoría de la gente lo sabe. Pero bueno, yo les quería platicar un poquito sobre Hartford Mackinder. Nada más es la historia en lo que se basó Henry Kissinger para todas sus teorías locochonas, ¿no? O sea, Hartford Mackinder escribió por ahí de 1904, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, la teoría del Heartland. Como la tierra del corazón, casi, ¿no? Que es una teoría fundamental para entender la relación entre la geografía y el poder. O sea, según Mackinder, el centro de Eurasia, al que llamó el Heartland, es la región clave para el dominio global debido a sus vastos recursos, su posición estratégica y su relativa invulnerabilidad a ataques navales. O sea, la idea de este güey se resume en una frase muy célebre que dijo: quien controla el Heartland controla la isla mundial. Y quien controla la isla mundial controla el mundo. O sea, esta visión pues, básicamente implica que las potencias tradicionales que basan su poder en el poder naval debían prestar especial atención al control de esta área continental, ¿no? Pues hacerlo les otorgaría a los americanos o a quien sea que la controlara una ventaja decisiva en el equilibrio de las fuerzas globales. O sea, ahorita ya sabemos que estos conceptos han sido objeto de crítica y demás, pero es importante conocer estos conceptos porque utiliza también el estudio de las dinámicas de poder internacional y pone como el centro de todo al poder.
Entonces ya sabemos de dónde agarró Henry Kissinger algunas de las ideas para sus teorías, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la Heartland viene muy directa, como ahorita hablaremos de la Lebensraum, ¿no? La Lebensraum era el espacio vital que abarca las prácticas y políticas de colonización que proliferaron en Alemania en la década de 1890 hasta 1940, que era básicamente el espacio vital, es decir, lo que tenían que conquistar los alemanes para poder controlar absolutamente eso, todo güey, el eso mundo. Está cabrón, que Sí. dentro de tu política nacional y o sea, ¿sabes? De tus intereses nacionales digas, güey, yo necesito controlar esto, güey, ni más ni menos. ¿Quién está ahí? Sí. No me importa, güey. Ahora, mi compita, el Mackinder, y puta, hijo de su puta madre, es que ese güey sabía cosas. Ese güey sabía Neta, cosas. sabía cosas, güey. Muchos académicos que miran a Mackinder a través de lentes críticos aceptan que es una estrategia orgánica que trató de construir una visión política del exterior para la Gran Bretaña. Su formulación de la teoría de la Heartland fue expuesta en el artículo de El pivote geográfico de la historia, publicado en Inglaterra en 1904. Pivote geográfico. La doctrina de la geopolítica de Mackinder involucraba conceptos opuestos a la noción de Mayhem sobre la importancia de las armadas en los conflictos mundiales, ya que vio a la Marina como una base del imperio, base del imperio del siglo XIX, pero que ya en el siglo XX no sería tan necesario. Sí, no, o sea, ¿no? Él ya podía intuir que la tecnología sí iba a ir para arriba. Exacto. La teoría de la Heartland planteaba la hipótesis de un imperio que creía en la Heartland, que no era necesariamente el uso del transporte costero o transoceánico para mantener la coherencia. Y ahorita tiene un sentido esto. La noción básica del mundo de la doctrina de Mackinder implica considerar la Tierra, a la geografía de la Tierra como dividida en dos secciones. Sí. La isla del mundo o el núcleo. La isla del mundo es básicamente los continentes entre África, Asia y Afroeurasia. Todo lo que está conectado, básicamente. Todo lo que está conectado, que era la Tierra, era la parte más grande, la más poblada y la más rica en todas las combinaciones posibles, es decir, en recursos, en población, en extensión geográfica, ¿no? Porque estamos hablando que es básicamente desde Alemania hasta todo Siberia, hasta toda la parte de Medio Oriente, sí. ¿no? Y las islas periféricas, que incluía América, Australia, Japón, las islas británicas y Oceanía. La periferia no solo era notablemente más pequeña que la isla del mundo, sino que necesariamente requería mucho más transporte marítimo para funcionar al nivel tecnológico de la isla del mundo, que contenía suficientes recursos naturales para una economía desarrollada. Es decir, lo que hace Mackinder, ya en geopolítica para todos lo hablaremos más, pero lo que hace Mackinder es decir, básicamente no es necesario los barcos porque los barcos se tardan, los barcos se pueden destruir, los barcos pueden tener retrasos. Mientras que si nosotros concentramos nuestros recursos dentro de un lugar donde puedes moverte en tren, pero ojo, es 1901. Los aviones todavía no tienen tanta importancia. Por eso las teorías de Mackinder ahorita son un poco más obsoletas, pero siguen siendo en consideración. Sí, siguen siendo relevantes más porque justo él pone así de que el Heartland es el corazón de la isla, o sea, el mero centro, ¿no? De donde todo se distribuye. Si el corazón es donde pasa la sangre, donde se distribuyen los nutrientes. Es literal eso, así de que es el centro, que si logramos controlar el centro que distribuye todo a la periferia, podemos lograr, pues justo, la conquista de la isla continental. Pero lo cagado, güey, es que ya después de Mackinder llega Henry Kissinger y cambian, al parecer, en este mundo bipolar, el corazón del mundo a otra isla, güey. ¿Te fijaste, güey? O sea, ya el corazón no está en Europa, güey. Sí. Se traslada a Estados Unidos. Sí. Ahora, esto quiero que lo escuchen porque es algo que está sucediendo actualmente para que vean cómo Mackinder era Raquel y Maribel. El güey sabía cosas, carajo, pero neta, que son todavía aplicabilidad siglo XXI, 2025. Mackinder postuló que los centros industriales de la periferia estaban necesariamente en ubicados muy separados. La isla del mundo podría enviar a su armada para destruir a cada uno de ellos y ubicar propiedades industriales en cada región más adentro de la periferia, ¿no? Mackinder llamó a esta región la Heartland, básicamente Eurasia y Medio Oriente. Y el corazón. ¿No? Y el corazón. Comprendía esencialmente Europa Central y Oriental, Ucrania, Rusia Occidental y Europa Central. La Heartland contenía las reservas de cereales de Ucrania y muchos otros recursos naturales, así como absolutamente todos los hidrocarburos de Medio Oriente. Y cito, quien gobierna Europa Central y Oriental manda en la Heartland. Quien gobierna el Heartland manda la isla del mundo. Quien gobierna la isla del mundo manda el mundo. ¡Carajo!
carajo. No mames, hijo de su puta madre. Ese güey sabía cosas, güey. Básicamente lo que está sucediendo. Tú sabías que la guerra de Ucrania se dio básicamente por el control del cereal ucraniano. Por eso subió el precio de la tortilla en Chiapas cuando hubo guerra en Ucrania, güey. Porque Ucrania hace más maíz que México. Sí, sí. No mames, Ucrania es el silo del mundo. Sí, güey. Ucrania es el silo del mundo, ¿no? Entonces, ¿y dónde están todos los hidrocarburos del mundo, güey? En todo el Medio Oriente. O sea, Mackinder dijo, quien controle Medio Oriente, dígase Arabia Saudita, Omán, Qatar, Yemen, Siria, Jordania, Irán, ¿no? Todos estos países, bueno, Afganistán no, pero todos estos países petroleros, y aparte controle lo que es la parte de Ucrania, que tiene todo el cereal de Europa, y aparte controle todo el continente siberiano, porque el continente siberiano pues tiene todos los recursos, tiene oro, tiene carbón, tiene plata, tiene zinc, tiene diamantes, tiene gas, güey. O sea, dice, quien controla estas tres zonas, güey, que es Ucrania, Rusia y Medio Oriente, controla la isla del mundo, y quien controla la isla del mundo, controla el mundo, güey. Sí. ¿Y qué es lo que se están peleando ahorita todos? Ucrania y Medio Oriente, güey. Porque Rusia ya no puede ser conquistado. No. O sea, ni ya, China. Ni China puede ser. No, güey, China todavía queda más allá, güey. Porque China solo tiene mucha tecnología. Por eso, o sea, ya la teoría de Mackinder queda un poco obsoleta. Oh, pero ¿por dónde está pasando la nueva ruta de la seda, güey? Justo, güey. Ajá, pero por ejemplo, si se corta la ruta de la seda, güey, China se queda sin petróleo. ¿No? Entonces China no puede conquistar de una manera militar ni Rusia, ni Ucrania, ni Medio Oriente, sino que está haciendo la conquista económica. Eso. ¿No? Que es el nuevo neocolonialismo. Luego viene un güey muy importante que es Nicholas J. Spikeman, que es un seguidor crítico de las geoestrategias de Mayhem y de Mackinder, y su trabajo se basa en supuestos militares de Mackinder, que incluye una política mundial y hermano mundial. Extiende esto con una unidad al aire. ¿En qué año fue? Esto fue en... Para más o menos saber qué estaba pasando en el mundo. Igual como a mediados del siglo XX, güey. Okay. Él agrega 2. El corazón de la Tierra, ¿no? Que es que es un artículo de la geografía pivote. Los Rimland, que son las medialunas interiores y marginales, que pues son básicamente regiones que están abajo y arriba de la isla del mundo, y las islas y continentes offshore, que es básicamente que pues puede ser que tengan algún tipo de influencia. Sí. Pero pues igual si no las consideras no pasa mucho. En ese momento América no era nada. O sea, América no existía políticamente para Europa, güey. Sí. Spikeman sugirió que requería que se evitaran intentos de naciones del corazón, particularmente Rusia, para conquistar puertos en Rimland. ¿No? Spikeman modificó la fórmula de Mackinder sobre la relación entre la Heartland y la Rimland, afirmando que quien controla Rimland controla Eurasia, ¿no? Que básicamente quien controla las periferias puede controlar totalmente Eurasia, pero esta viene ya a partir de las raíces de las teorías de Mackinder. Ahora, algo muy importante, como les dije, es que Mackinder también se basa en la teoría del poder de un güey que se llama Hans Morgenthau, ¿no? Hans Morgenthau, que es el padre algunos lo consideran el padre de la Realpolitik, ¿no? Habla sobre las teorías del poder y lo que dice Morgenthau es básicamente el que tiene el mayor poder es el que controla el mundo. Pero Mackinder le dice no, güey, porque ¿qué crees? Resulta que esta teoría era muy buena cuando nada más eran imperios europeos, pero ahora tenemos imperios muy poderosos como es Estados Unidos, güey, como es la Unión Soviética, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer actualmente ya el mundo es reconocer la existencia de centros de poder y actuar conforme a ello, es decir, tener relaciones, pero también reconocer que cada país tiene un centro de poder, aunque sea más pequeño, pero que no se puede, y esto es lo que habla Spikeman, que es básicamente que cada centro de poder tiene una importancia en la cual tienes que relacionarte con ellos, quieras o no, porque pues, si sigue siendo un pequeño poder que te puede afectar enormemente si tú llegas a cagarla. Entonces Mackinder dice, o sea, sí, tenemos que concentrarnos en dominar lo que es Eurasia, Medio Oriente y Ucrania, ¿no? Pero también tenemos que concentrarnos en tener buenas relaciones con otros centros de poder que se encuentran en otros continentes, es decir, Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos también es básicamente que está muy interesante porque estos personajes sí se relacionaron entre sí en su momento, porque sí, los dos son contemporáneos uno del otro, pero por ejemplo Morgenthau, a diferencia del Heartland, de Mackinder, pues él terminó siendo el asesor del Departamento de los Estados Unidos cuando Kennan dirigía las políticas de John F. Kennedy, güey. O sea, hasta que lo despidieron por criticar públicamente la política estadounidense en Vietnam, ¿no? Pero o sea, también podemos ver cómo estos personajes teóricos, súper estudiados y demás, con sus teorías, pues sí permean en la geopolítica mundial. Yo tengo aquí el ejemplo de un güey que se llama Zbigniew
Brzezinski, que fue un Sí. geoestratega asesor Ahorita de los hablaremos Estados de él. Unidos, pero una de las obras más importantes fue titulada El Gran Tablero Mundial, ¿no? Esto ya estamos en 1997, pero que plantea, para que escuchen a ver si les suena, que el control estadounidense sobre la región de Eurasia es pieza clave para el mantenimiento de la hegemonía de Estados Unidos. ¿Quién nos dijo eso ya? Pues, Mackinder, güey, justo. Es el Heartland de nuevo, ¿no? Sí, Zbigniew Brzezinski era el consejero de Lyndon B. Johnson y el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, ¿no? Sí, güey. Él también publicó y habló sobre la triada geoestratégica, que era Eso, vivir güey. con China, Europa y Rusia, ¿no? Que es básicamente esto que les digo. O sea, ya los juegos del poder de la Realpolitik ya no funcionan, sino que es también Brzezinski dice lo mismo, ¿no? O sea, dice como, güey, necesitamos convivir con estos tres poderes porque son terriblemente poderosos, ¿no? Entonces, habla por primera vez en la historia de una potencia no euroasiática que había surgido como árbitro clave en las relaciones del poder euroasiático. Es decir, ya habla de China, güey. Sí. De que dice, güey, estos vatos pues nada más tienen que despertar, güey, ¿no? O sea, estamos hablando de que son de los 60, 70 Sí. y ya se tenían considerado que China era un pinche monstruo gigante, güey, que no explotó hasta los 80s, ¿no? Pero de todos modos, güey, desde ese momento ya lo tenían visualizado. Yo, Ajá. nada más para terminar lo de Brzezinski, tópate esto, justo la triada que dice Teca. Escuchen estos 3 pasos desarrollados para que digan, güey, eso se lo chingaron al Mackinder. Dice, lo primero, lo más importante es mantener el espacio euroasiático abierto a Estados Unidos por medio del acceso directo a Europa y a Asia a través de Japón, Corea del Sur y Taiwán, para después entrar a la masa euroasiática a través de los denominados Balcanes globales, que incluyen a Asia Central, el Cáucaso Sur, Afganistán y Pakistán, desde donde se buscará el control efectivo sobre Medio Oriente, en donde Irak es una pieza clave, y por último, fragmentar la alianza entre China, considerado como el principal actor oriental, y Rusia, considerado como el actor medio, todo lo anterior para mantener a Estados Unidos como el hegemón. Esto fue escrito en 1997. Y pues, güey, o sea, en 1997 esa era la política estadounidense. O sea, era tratar de romper las relaciones diplomáticas entre China y Rusia y apañarse Irak, Asia Central, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Afganistán y Pakistán. Güey, pues la guerra del Pacífico, la guerra del Golfo, la guerra del Golfo Pérsico, cabrón. No Exacto. mames, güey. ¿Cuántos Se países? fue en el 92, güey. ¿Cuántos países que ustedes saben que estuvo en guerra con Estados Unidos acabo de mencionar? Sí, güey. Ahora nos vamos a la escuela alemana. Yo creo que vamos a acabar. Bueno, es que la alemana y la francesa, yo creo que ahí, güey. Sí. Por puro eurocentrismo, claro que sí. Bueno, rápido. Alemana, Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel fue influenciado por pensadores como Darwin y Heinrich Haeckel, que contribuyó a la Real Geopolitik mediante la expansión de la concepción biológica de la geografía sin una concepción estática de las fronteras. Postuló que los estados son orgánicos y están en crecimiento y que las fronteras representan solo una parada temporal en sus movimientos. Es decir, los estados naturalmente tienen que crecer y conquistar. Sostuvo que la extensión de las fronteras de un estado es un reflejo de la salud de la nación, y lo que significa que los países estáticos están en declive. Es decir, si no invades... ¿Estos son los franceses? Estos son los alemanes. A los alemanes, sí. Sí, claro. Y aparte es a finales del siglo XIX, perdón. Ya. 1860 y pico. Sienta las bases para Ahora, lo que pasó después. En 1901, Ratzel publica un artículo que se llama el Lebensraum sobre la biogeografía. Ratzel creó una fundación para la variante de la alemana de la geopolítica o la Geopolitik, influenciada por el geoestratega Meyham, y Ratzel escribió que las aspiraciones de alcance naval alemán, coincidiendo con el poder marítimo, era autosuficiente, ya que las ganancias del comercio pagarían más en la marina mercante a diferencia del poder terrestre. La teoría geopolítica de Ratzel ha sido criticado muy ampliamente, ya que la interpretación histórica y geográfica fue totalmente terrible, porque la Lebensraum que escribió Ratzel fue el objetivo político del Imperio Alemán para poder hacer el expansionismo de la Primera Guerra Mundial. Estoy viendo el reflejo de tus lentes y veo así de que... Si ven el reflejo de mis lentes... Una super suástica en la página. Pero es que, a ver... Espérate.
Tras el ascenso de Adolf Hitler al poder, la Lebensraum se convirtió en la principal ideología del nazismo y preveyó la justificación de la expansión territorial alemana en Europa Central y Europa del Este, e inclusive también planeó la limpieza étnica para poder justificar la raza aria alemana. Y no los arios de Perú, los arios de Alemania. ¿No? Se establece que Alemania requería la Lebensraum necesaria para su supervivencia y que la mayoría de la población originaria de Europa Central y Europa del Este sería retirada permanentemente mediante deportaciones masivas a Siberia o terminarían en esclavitud o exterminio, incluyendo polacos, ucranianos, rusos, checos y otras naciones eslavas consideradas no arias. El gobierno nazi animó a repoblar estas tierras con colonos alemanes en nombre de la Lebensraum durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente toda la población originaria fue diezmada por la bruna, empleándose el excedente agrario para alimentar a Alemania. Si ustedes ven la expansión alemana tras vencer a Francia y Reino Unido, y ¿qué fue lo que hicieron? Alemania hizo dos cosas principalmente. Uno, invadir Noruega para poder obtener el carbón noruego. Y número dos, invadir la Unión Soviética, sobre todo por el área de Ucrania, porque necesitaban los cereales ucranianos. O sea, la neta, a Alemania le valía 3 hectáreas de verga invadir Stalingrado y todo eso de pedo. Sí, lo hizo para poder detener a los soviéticos, ¿no? Y para vencerlos y decirles como, güey, Ucrania es mío, porque a partir de Ucrania se sabe y se dice el chismecito que después iban a invadir el Medio Oriente, porque sí lo hicieron. De hecho, pues ahí está la guerra de la liberación afgana, ¿no? Pero justamente habla sobre que pues Hitler era muy, muy fanático de las teorías expansionistas de la Lebensraum de Ratzel y la vinculación con la Heartland de Mackinder. Exacto. Oh my God. Por eso es tan padre estudiar la geopolítica, porque ya podemos agarrar cualquier fenómeno histórico, cualquier guerra y pasarlo por el lente de la geopolítica y entender muchísimas más cosas que si nada más lo viéramos desde la perspectiva de la historia. Y bueno, ya para terminar rápidamente, franceses. Yo tengo a Yves Lacoste. Primero tenemos a Montesquieu. Y la teoría del clima. Montesquieu publica El espíritu de las leyes, donde esbozó la visión que el hombre y la sociedad están influenciados por el clima. Creía que los climas más cálidos eran para personas de mal genio y los climas más fríos distantes mientras que los de clima templado de Francia era ideal para sistemas políticos. Considerado uno de los fundadores de la geopolítica francesa, Élise Reclus es autor de un libro considerado una referente de la geografía moderna, que es el Nouvelle Géographie Universelle. Al igual que Ratzel, considera la geografía a través de una visión global. Sin embargo, en una completa oposición de la visión de Ratzel, Reclus considera que la geografía no es inmutable. Se supone que evoluciona proporcionalmente al desarrollo de la sociedad humana. Sus opiniones políticas marginales resultaron el rechazo por parte de la academia. En el espíritu de las leyes también escribe justo lo que dices de que fue una teoría bastante aceptada hasta pues por ahí de los 1900. Acuérdense que Montesquieu nos fuimos bien para atrás. Montesquieu estamos hablando de 1690, 1700, por ahí, güey, ¿no? O sea, nos fuimos bastante para atrás. Pero si algo nos podemos quedar de Montesquieu, pues fue que, parte de su visión política era de que en cada estado existen 3 clases de poderes y él empezó como justo con la división de poderes, ¿no? La potestad legislativa, la ejecutiva y la demás. En la virtud de la primera, el príncipe o magistrado hace leyes transitorias o definitivas. Cuando en la misma persona o el mismo cuerpo de la magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad. O sea, él decía de que, güey, los estados tienen que estar separados y demás. Pero justo creo que la teoría que dices tú de que estaban separados de las personas por los climas y que los climas templados era así, pues también ya sabemos que es una versión bastante racista, una visión bastante racista del mundo. Si ustedes son de Yucatán, son más tontos. Exacto, porque no es un clima para los inteligentes. Exactamente. Es que, a ver, Tabasco es inhabitable. Bueno, el padre de la geopolítica francesa es Jacques Ancel, ¿no? Que es considerado el primer teórico de la geopolítica de Francia y dio muchas conferencias dentro del Centro Europeo en la Fundación Carnegie de la Paz Internacional de París y publicó Geopolitique en 1936. Ancel rechaza los puntos deterministas de los alemanes sobre la geopolítica y existe otro güey que se llama Braudel, ¿no? Que es Fernand Paul Achille Braudel, cual tenía una visión más amplia y utilizó ideas de las ciencias sociales que implementó con un concepto que es la longue durée y minimizó la importancia de los eventos específicos. Este método inspiró a diversos geógrafos como Lablanche,
que también está inspirazado por Ratzel. Y Braudel consistía en analizar la interdependencia de los individuos y su entorno. La geopolítica vidaliana se basaba en diversas formas de cartografía y el posibilismo. Que el posibilismo en la geografía cultural es la teoría del entorno que establece ciertas restricciones o limitaciones, pero la cultura está determinada sobre las condiciones sociales, ¿no? El posibilismo es básicamente que la cultura es totalmente determinante para el desarrollo de un estado, Sí. ¿no? Fundado un enfoque social de la geografía, es decir, que los principios de los espacios, caras polifórmicas dependen de muchos factores, en hechos, la humanidad, la cultura y las ideas, en oposición del determinismo. Es decir, llega un punto en que la geopolítica francesa llega a ser bastante idealista, ¿no? Sí. Donde dice, güey, es que la cultura, la manera de ser es lo que influye dentro de las sociedades y es lo que hace que las sociedades crezcan. No sé, los alemanes son unos hijos de la chingada y es por eso que estos güeyes quieren tener una geopolítica expansionista, mientras que nosotros los franceses somos del arte, somos de la cultura. Sí, acuérdense que Francia pasó por la Revolución Francesa, que, o sea, por ejemplo, para los franceses es impensable volver a tener monarcas, ¿no? Entonces, hay que recordar que históricamente Macron. se sientan las bases para estos grandes pensadores y pues que hacen lo que pueden dentro del contexto de sus países, ¿no? Por ejemplo, yo también tengo a Yves Lacoste. La costeña. De la costeña, que de hecho es el único que de los que vamos a mencionar que creo que sigue con vida, que actualmente es un profesor emérito de geopolítica en la Universidad de París, que nació en 1929, o sea, ya de estar... si escuchan este capítulo mañana, lo más probable es que ya no existe. Ya no existe pinche Henry Kissinger se murió a los 100 años, pues el es cabrón, que, güey. La hierba mala nunca muere, cabrón. Güey, hay un chiste, de hecho, en la serie de Harley Quinn, en la animada, donde justamente Gordon dice, Henry Kissinger sigue vivo. Y dice, oh my God, Dios en verdad no existe. Entonces, la costeña. La costeña fue un geógrafo francés que se inspiró directamente en Ansel Braudel Vidal de la Blanche y escribió la géographie, ça sert d'abord à l'affaire de la guerre. Es decir, para los que no hablan croissant, la geografía se usa por primera vez. No, la geografía que se usa por primera vez es la guerra, en 1976. Sí, o sea, lo que este güey pensaba básicamente... Ese libro también es pasadísimo de la geografía sirve ante todo para hacer la guerra. O sea, este güey enfatiza como el uso del conocimiento geográfico en la estrategia militar y política, pero también, pues ya, en un mundo después a ese güey le toca nacer después de la Primera Guerra Mundial, le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, entonces también él empieza a impulsar una geopolítica crítica, que es el primero que introduce como este concepto al ámbito de la geopolítica, que pues también empieza a analizar el papel no nada más del poder, sino de los discursos, de la propaganda y el poder en construcción de la realidad geopolítica. O sea, de que justo a él le toca ver cómo el fascismo empieza a alzarse y demás. Entonces dice, oye, güey, ¿sabes qué? Pues ya me di cuenta que la geopolítica no nada más utiliza estos factores como el poder, el dinero, la economía y el poder bélico, sino que también lo podemos entender analizando el papel de los discursos y de la propaganda política. Porque, güey... o sea, es súper importante y si les interesa saber un poco sobre Yves Lacoste, creo que tiene un libro bastante interesante. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Aquí lo acabo de decir, güey. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Pero bueno, tiene muchísimo. Lacoste propuso que todo... Sí. Y bueno, escúchelo como el Canceltir con Rombosman. Lacoste propuso que todo conflicto, tanto local como global, puede ser considerado desde una perspectiva basada en 3 supuestos. Número 1. Representación. Cada grupo o individuo es el producto de una educación y se caracteriza por representaciones específicas del mundo de otros grupos o individuos. Sí. Por lo tanto, las creencias sociales básicas se basan en el origen étnico u ubicación ubicación específica. El estudio de la representación es un punto común en la geopolítica crítica más contemporánea y ambas están relacionadas con con una obra de Henry Lefebvre que es La producción del espacio. La producción del espacio, publicado en 1974. Es decir, lo que dijo Iker, ¿no? Número 2. Diacronía. Realizar un análisis histórico confrontado en periodos largos y periodos cortos, como lo sugiere el historiador francés Braudel, que es básicamente que tanto los planes a largo plazo como a corto plazo tienen una influencia dentro de la geopolítica de cada país. Y número 3. Diatopía.
realización de un levantamiento cartográfico a través de un mapeo multiescala. Ahora, ¿qué es un mapeo cartográfico a través de un mapeo multiescala? No es nada más decir como, ok, aquí hay montañas, aquí hay recursos, aquí hay ciudades, sino también aquí hay ciertas culturas, tanta población, tanta economía, ciertas rutas comerciales, ¿no? Así como ideologías políticas. Básicamente hacer un mapeo de absolutamente todo. ¿No? Vinculado a esta corriente y exprimimos de la editorial de Heródoto, el geógrafo francés Michael Foucher desarrolló un análisis a largo plazo de las fronteras internacionales, ¿no? Acuñó varios neologismos, que es el orogenesis, el neologismo que describe el concepto de estudiar el nacimiento de las fronteras, la diadia, la frontera compartida por estados vecinos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 2 diadias terrestres, una con México y otra con Canadá, y en el libro principal, Front en Frontiers, que es Frentes y Fronteras, publicado en 1991, Michael Foucher es un experto en la Unión Africana en asuntos fronterizos, porque también sigue vivo Michael Foucher, ¿no? Yeah. Entonces, básicamente, este güey, la costeña, es uno de los mayores geopolíticos reales del siglo XXI. Del siglo XXI. Porque el güey entiende que ya es multinivel absolutamente todo. Sí. ¿No? No nada más hay que ver la cuestión del poder. Por eso les digo que las teorías de Mackinder, a pesar que son muy buenas, ya quedan muy obsoletas porque no consideran la cultura, no consideran los grupos poblacionales, no consideran, como dice Iker, pues muchas cuestiones sociales, inclusive los discursos políticos, ¿no? Para poder establecer ciertas estrategias geopolíticas, ¿no? Y finalmente, bueno, tenemos la postura geopolítica rusa, que es una perspectiva eurasiática, ¿no? Donde básicamente es el expansionismo hasta más no poder. Más no poder, sí. ¿No? Que es y de hecho se le conoce como la geopolítica de la tercera ola, la geopolítica rusa, ¿no? Donde, pues básicamente dice que Rusia tiene que existir si se sigue expandiendo. Sí. Si Rusia no se expande, básicamente Rusia no va a seguir existiendo. Sí, y bueno, la geopolítica china, ¿no? Que es... bueno, China intenta cambiar las leyes del mar porque dicen yo ocupo más mar, ¿no? Porque todavía tiene esa ideología de que pues Taiwán tiene que ser parte de ellos. Entonces, si extienden el mar, entonces básicamente Taiwán debería de ser de ellos porque está dentro de su territorio marítimo. Pero China creó la iniciativa de la Franja y de la Ruta como un esfuerzo geoestratégico para tomar un papel más importante en asuntos globales y socavar lo que el Partido Comunista percibe como la hegemonía estadounidense. También se ha argumentado que China cofundó el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo para competir con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la financiación de desarrollo. Y según ciertos teoristas, la Organización de Cooperación de Shanghái ha sido anunciada como la organización política de un nuevo tipo que afirma que trasciende la geopolítica. Una visión del nuevo gran juego, que es un cambio hacia la competencia geoeconómica en la cooperación de la competencia geopolítica. El interés del petróleo y los gasoductos transmiten la energía a las costas estes de China. Y pues básicamente, como lo dijimos ahorita, pues China lo que está intentando hacer es un expansionismo económico, ya que el expansionismo militar a él no le queda porque jamás lo han hecho. Excepto si es invadir el Tíbet. Sí. ¿No? yo también les quiero poner un ejemplo rápido de cómo pueden ustedes, utilizando la diacronía y la diatopía, si pusieran atención a lo que contó Teca, y el concepto de representación para estudiar cualquier fenómeno geopolítico que ustedes se lo pongan, ¿no? Por ejemplo, el Michael Foucher, en un libro que se llama Framings d'Europe, pone en el ejemplo de la idea de la patria, ¿no? De que, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a analizar la patria y qué es, ¿no? O sea, gracias a la representación, pues lo podemos ver de diferentes maneras, ¿no? O sea, primero suele ser un concepto territorial en los países nórdicos. O sea, para ellos significa algo que se tiene que cuidar en el territorio, en los recursos y en el patrimonio, ¿no? Y la propiedad privada. Pero el concepto de patria es más comunitaria en los países mediterráneos, latinos y eslavos, ¿no? O sea, nosotros no vemos la patria como justo el territorio y nuestros recursos, sino que es el lugar de cuidar el territorio, las personas se identifican fuertemente con su grupo de origen, ¿sabes? Trasciende lo material y se vuelve más sentimental, ¿no? También, por ejemplo, puede ser de tipo confesional entre los católicos de Bosnia y Herzegovina y de Croacia y los ortodoxos en Serbia o los musulmanes en Bosnia. O sea, de que, pues, o sea, ellos son, ¿sabes? Pueden ser de la misma patria, pero ellos no se consideran de la misma patria si la persona que tienen junto no cree en lo mismo que ellos, ¿no? También otras formas de patria pueden entenderse como la región de uno mismo, o sea, el regionalismo, en el caso de los kosovares, o sea, de que, oye, ¿sabes qué? Todos los países bálticos
compartimos una patria, ¿no? Entonces, pues también, o sea, esto sabemos que la representación sirve para analizar la forma en que un corso se percibe a sí mismo en la relación con otras personas, con otros franceses, ¿no? Y cómo otros franceses lo perciben. Esto es lo que decía Michael Fuscher. O sea, de que justo todo es... Depende. Las relaciones internacionales, la conclusión de este capítulo es todo es depende. Oye, ¿y funciona tu estrategia? Depende. Depende. No es como los economistas que pasan la mitad de su carrera haciendo teorías y la otra mitad de su carrera explicándolas. Excusando por qué no funcionaron sus teorías. Es como no como los historiadores que te intentan explicar la historia diciendo, bueno, depende del contexto. Sí, depende del contexto. Pero bueno. Así que esto es la geopolítica en general, mis estimados. Esta es una pinceladita de lo que es. O sea, estuvimos hablando más de una hora diciendo para decirles que básicamente la geopolítica es la interacción entre los estados. Entre los estados y pues su análisis depende. Su análisis depende. Pues si les gustó mucho, estén al pendiente de este nuevo proyecto que se quiere lanzar Teca de Geopolítica para Tontos. Geopolítica. De Geopolítica para Tontos. Si les gusta a ustedes así más contenido un poco más serio, menos tendencioso. Ya el Teca está tirando aquí el cesarión a diestra y siniestra, pero para eso es. Le agradecemos a todos ustedes por sus comentarios y por seguirnos en YouTube. Estamos a punto de llegar a nuestra meta en YouTube, así que si pueden... Ya vamos a llegar a los 50,000 suscriptores en YouTube, así que por favor recuerden suscribirse a YouTube, Historia para Tontos _podcast. Porque justamente necesito una nueva laptop. Porque me robaron la otra. Vamos a monetizar para comprarme mi laptop, porque recuerden que me la robaron en Francia. Ulala. Porque a mí no me podrán robar en Iztapalapa, pero sí me tendrán que robar los marroquíes. Con todos los comentarios. Seguramente fue en árabe. Sí, hubo dos que tres comentarios de eso. Sí. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar? No, pues nada más. ¿Una recomendación de la semana? La recomendación de la semana, me gustó mucho la película de Cónclave. Ah, muy bien. La que está arriba los para los papas Oscars. gays. Arriba los papas gays. Arriba los papas gays. Que por cierto, mi queridísimo Papa Bergoglio, alias... ¿Cómo se llama el Papa de ahorita? Francisco. El Papa Francisco, no sé qué, ¿séptimo? Primero. Francisco I. Ya está en las últimas. Ya está en las últimas. Así que cuando escuchen este podcast seguramente ya habrá fallecido. Yo tengo una recomendación rápida antes de que se terminen los 2 minutos de la cámara. La Romina Flowers, que vino con nosotros al capítulo de Historia para Tontos del Podcast. Fin de la Historia. Acabo de sacar un video justo sobre... Los papas gays. No, sobre como... Es un video ensayo sobre el género, pero justo habla de el género a través de la religión, el género a través de la política, el género a través de tal. Y justo hizo un pequeño mensaje, Bergoglio, que dijo, hicimos aquí en Malafama todo un set que parecía el infierno y terminó el video diciendo, y ahora que Bergoglio está enfermo, podremos estar aquí. Porque ella estaba caracterizada como demonio y demás. Wow. Y pues ahora que Bergoglio llegue aquí, podremos tener una conversación y parece que fue predicción de Nostradamus porque al día siguiente Bergoglio enfermo. Entonces le deseamos lo mejor a Bergoglio, que se componga, y a ustedes, que los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un... ¡Güey!